Su Mundo TV. Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, una vez más llegando a sus hogares con este programa en el que tratamos temas de corte filosófico, político y teológico, y como de costumbre acompañado del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos a nuestros amigos televidentes, a los que nos siguen a través de las redes sociales y por todos los medios a los que llegamos a ustedes. Saludos a nuestro colega Juan Guzmán y excusando también a la vez a nuestro coautor de aquí en el programa, ¿verdad? Coproductor Julián Álvarez, el doctor que tampoco puede estar hoy con nosotros. Así es. Pero Julián nos suple hoy a alguien que puede ayudar en su lugar, ¿verdad que sí? Sí. Queremos, ante todo, recordarles que llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano también, ¿verdad? Y en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias de nuestro país y en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web de este canal, sumundotv.com. Nosotros esperamos que ustedes sigan fieles con nosotros y sobre todo con tan importante tema que le tenemos también para hoy, como siempre. Vuelvo a ti, Juan. Bueno, muchas gracias. Así es, efectivamente. Nosotros vamos a iniciar un proceso de programas alrededor de un tema extraordinario que se trata de el poder. Vamos a ver el poder desde el punto de vista psicológico. Vamos a hablar de la caracterización del poder en la sociedad, de la concepción del poder, y también vamos a hablar del poder desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, planteando conceptos, análisis y reflexiones sobre el tema del poder. Y para hablar hoy, para iniciarnos en este tema del poder desde el punto de vista filosófico, tenemos a un invitado muy especial. Se trata del profesor Domingo Antonio Rodríguez. El profesor Domingo, profesor de la UAS de filosofía, es un filósofo de muchos años ya, a pesar de la juventud, ¿verdad, profesor? En la universidad. Así que hay muchos estudiantes y profesionales que han cursado la asignatura de filosofía con el profesor Domingo. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias por la invitación, Juan, Daniel, al público que nos ve. Es un honor estar aquí. Ya los había visto por televisión y es un gusto estar aquí. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, profesor, el profesor Domingo tiene una producción bibliográfica bastante extensa en filosofía. Por ejemplo, tiene este libro que se llama Filosofía para la Vida, que es un libro muy importante y que tiene enfoques de manera muy puntual. Tiene este otro libro que se llama Versos de un Poeta, porque también enfoca temas de la filosofía poética. Tiene este otro libro también que se llama El Ser Más Sublime. El profesor nos va a hablar un poco más adelante sobre ello. Un tema muy importante también que se llama Corrupción y Valores. Ya hemos hablado de los valores, de los principios de los valores en programas anteriores. Tiene este otro programa que se llama Las Maravillas del Amor. Perdón, este otro libro. Es decir, que el profesor tiene, y ya ven, tiene este manual, se llama Guía Manual de Filosofía, que tiene un carácter, ¿verdad?, didáctico, muy didáctico para estudiantes, entre otros productos bibliográficos que el profesor ha entregado a la sociedad dominicana. Para su corta edad es una gran producción, ¿verdad? Y nosotros esperamos que cuando hayan pasado 20, 25 años más, habrá que buscar otra mesa. La etapa de maduración, ¿verdad? Con esa gran así es, así es. Con algunos textos de estos corregidos y ampliados. Como suele ser. Desde tiempos ancestrales, Aristóteles hizo referencia a la división de poderes en la filosofía.
Y después, ya en tiempos más cercanos a nosotros, en el siglo XVIII, Montesquieu refirió una división de poder, de poderes del Estado, como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que nosotros conservamos en nuestros tiempos, especialmente en los sistemas democráticos. Es decir, que el tema del poder ha sido a lo largo de la historia, desde el punto de vista de la gobernanza, un tema muy importante. Incluso Alfred Adler, en su psicología individual o personal, hace una referencia al tema del poder y refiere el poder como un valor importante para la gente, lo que ellos representan. El profesor Domingo, que nos acompaña hoy, que presentamos hace un momentito, ha dedicado un tiempo a reflexionar sobre el tema del poder, a analizarlo, a contrastarlo, y él tiene unas teorías muy interesantes sobre ese tema del poder y muy novedosas, que nosotros hemos querido darla a conocer a través de este programa Dialéctica, y él nos ha complacido con ese deseo nuestro. Profesor Domingo, vamos a ver su teoría del poder en la sociedad, o los poderes en la sociedad, por ejemplo, los 4 poderes en la sociedad. Háblenos de esa teoría. Bien, como docente, un docente en filosofía, uno se dedica mucho a enseñar filosofía, pero también a tratar de filosofar. Sí. La enseñanza, si la unimos al filosofar, se facilita mejor el filosofar. En filosofía hay varias características naturales, como la admiración, razona, cuestiona. Y nosotros usamos mucho 4 pronombres interrogativos: qué, por qué, cómo y para qué. ¿Qué somos? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el ser humano? De eso tenemos muchas respuestas. En biología, antropología, en filosofía hay respuestas sobre eso. La segunda gran interrogante: ¿por qué? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Y tenemos 2 grandes respuestas: evolución y creación. La tercera es ¿cómo? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos seres inteligentes, sociables, etcétera? Ahora, la gran interrogante que yo entiendo, filosóficamente debemos tratar de responder es ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? Y la respuesta yo la he encontrado en la felicidad. Estamos en el mundo para tratar de ser feliz. ¿Qué es la felicidad? Fíjense que volví otra vez a las 4 preguntas. ¿Qué es la felicidad? La armonía entre la esencia y la existencia. La unidad entre lo interior y lo exterior. Ahora, ¿por qué no podemos ser felices? Y yo he encontrado la respuesta en 4 poderes, los 4 poderes de la sociedad. El primer poder, poder popular. Ustedes saben que popular viene de populis, que pueblo. Todos somos parte del pueblo. Todos nacemos dentro del pueblo. Nacemos con cierta característica. Ahora, que razonamos. Es decir, la cuota de poder de nosotros, de cada ser humano, está en esas características, que razonamos, que tenemos fuerza de voluntad, que tenemos sentimientos. Ahí está tu poder. Es el poder popular. ¿Qué pasa? Que hay personas dentro del pueblo que esa cuota de poder la ponen a trabajar, la desarrollan, como hacemos nosotros, a través del estudio, de la lectura, la investigación. Y viene el segundo poder, poder intelectual. Cuando usted cultiva el intelecto, usted adquiere conocimiento, y ese conocimiento usted lo puede usar para el bien o para el mal. Ahora, dentro del pueblo hay gente que no le gusta estudiar, que no le hablen de eso. Esa gente prefiere que otros lo dirijan. Y ahí viene el poder político. El político es la persona que sale del pueblo para dirigir al pueblo. Pero detrás del poder político hay un poder que casi no se ve en la sociedad, que es el poder económico. Que es la función de ese controlar. Si la función del poder político es guiar, la del económico es controlar. Ellos tratan de controlar todo. Yo quisiera en este punto, porque yo pienso que aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? En toda esta clasificación, porque las clasificaciones clásicas que tú, Juan, habías mencionado, de aquellos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, han sido los clásicos. Y aquí hay una división que yo veo que Domingo se basa según
el nivel de conocimiento e intelectual, como que esa es más la base quizás de... Pero yo pienso que debemos primero definir lo que es poder. Sí. ¿Y qué es el poder? ¿Qué es lo que hacen estos poderes? ¿Qué tú haces con el poder? ¿Por qué el poder es poder? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar que algo es un poder? ¿Cuál es la base? ¿Qué es el distintivo del poder? Es del poder, porque para ver si realmente se corresponde el concepto con el pueblo, con el empresariado, con los políticos y con esas divisiones. Bueno, yo podría decir el poder es, de manera sencilla. Poder es el que puede, el que hace algo, el que tiene la capacidad de actuar. Para mí eso es poder. Por ejemplo, tú tienes la capacidad de sembrar el campo. Tú tienes poder sobre eso. Porque tú puedes hacer eso, tienes la capacidad. Porque por eso le decía que el poder tiene ciertas características naturales. Que razonamos, que tenemos fuerza de voluntad. Todo eso, combinado, te da poder. Sí, sí, así es. Bueno, pero entonces el poder intelectual, ¿qué puede hacer? Lo que puedes pensar. Es decir, hay un producto intelectual. Ahí sería entonces el poder de producir ideas, ¿verdad? De producir ideas y de influenciar con esa idea. Porque yo veo la cuestión del poder muy ligada al mecanismo de poder influenciar la realidad, de poder influenciarla o poder dirigirla. O transformarla, como dice Marx. O transformarla, como dice Marx. O transformarla en todo eso. Exactamente en ese mismo tenor. Pero el poder popular, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede transformar? Porque lo que están transformando son los que lo van dirigiendo. ¿O es el poder económico de la sociedad? No necesariamente. Porque ese es el detalle que el pueblo siempre se le ha vendido a la idea de que tiene que depender de otro. Que tiene que esperar que otro haga. Cuando tú puedes hacer. Y ese es el problema que sucede en el poder popular, de que el pueblo, entonces, como nosotros no podemos hacer nada, vamos a darle nuestra cuota de poder. Por ejemplo, Juan. Y Juan, entonces, desde el poder político es quien va a determinar qué es lo que hay que hacer cuando en realidad aquí es que empieza el asunto. Por ejemplo, Platón te habla a ti de que en el pueblo es que descansa la justicia. Recuerda que la clasificación que hace Platón de esas cualidades o esos valores, a usted la justicia, al otro la prudencia, al filósofo la prudencia, entonces va repartiendo. Entonces, cuando tú tienes justicia, cuando tú tienes la posibilidad de dar justicia o hacer justicia, tú tienes poder. Sí, así es. Tienes poder. ¿Me entiendes? Y en ética, que es lo que refería Daniel, se habla mucho del poder como influencia. Cuando tú provocas movimiento con tu acción, entonces eso te genera poder. Se dice que hay ausencia o carencia de poder cuando tú no generas movimiento, cuando tú no influyes, ¿verdad? El poder como influencia. ¿Podríamos nosotros decir que el mayor poder radica en el pueblo? ¿O realmente sí, yo te puedo asegurar que o hay otro poder en el que soberano es mayor que el del pueblo? En sentido objetivo, así, ¿puede el pueblo doblegar otros poderes? Sí. Que parecen ser superiores a él. Sí, lo que pasa es que se ha formado, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha formado un sistema que depende de arriba, del poder económico y político. Entonces el pueblo se le ha dejado, como podríamos decir, en stand-by, que siempre allá que se toman las decisiones. Pero fíjate que es tan neutral el pueblo en ese asunto de poder que el cambio en el sistema que tenemos no va a venir del pueblo, tampoco va a venir de arriba, porque en este sistema en el que estamos, el poder económico y el poder político están bien. Y el pueblo no sabe a dónde va. Porque el pueblo, debido a la ignorancia en la que se le ha sumergido, y Platón lo habla muy bien, que ustedes hablaron del mito de la caverna, en esa ignorancia que se le ha sumergido, porque al gobernante le conviene gente que estudia y gente que no estudia. Entonces, al pueblo lo sumerge en esa ignorancia de no estudiar. Al no estudiar, entonces el pueblo, la mayoría, bueno, para que ustedes entiendan bien, el poder económico y el poder político sabe que al pueblo se le entretiene con tres cosas. Ajá. Comida,
Eso es pan. Entretenimiento Eso es circo. y dinero. Y dinero. Faltaba el dinero también. Es como lo que le da La capacidad de consumo. Exactamente. Pero profesor, antes de continuar, porque ustedes están entrando en materia muy profundo y hay un concepto que el profesor dijo que yo creo que tenemos que referirlo, y es cuando hablaba del para qué, de las personas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿para qué? Y entonces cuando decía para qué, como para qué existimos, decía, existimos para la felicidad. Sí. La gente demanda felicidad, la gente quiere felicidad. Y entonces usted, profesor, relacionaba la felicidad como con la coherencia entre la esencia y la existencia. Y eso, eso es muy profundo, profesor, eso está profundo. Felicidad, existencia y esencia. Y entonces dice usted, esa felicidad depende de la armonía que se dé aquí. Sí. Porque si solo hay esencia sin existencia, no es posible. Bueno, puede haber esencia sin existencia. Ok, y si solo hay existencia, pero sin fundamento, que sería, ¿verdad?, la parte de la esencia, tampoco hay felicidad. Cuando hay coherencia, cuando la persona está satisfecha, la persona es la existencia, digamos, en términos particulares. Okay. Y entonces esa persona tiene unos sueños, tiene unas aspiraciones, y cuando logra esos sueños y esas aspiraciones, o por lo menos aproximarse a ellos, dice usted, ahí hay reflejos de felicidad. Sería cuando la persona consigue lo que lo mueve, ¿verdad? Que sería como la parte de la esencia, yo lo he referido como los sueños. Si la persona siempre está persiguiendo sueños pero no lo logra, eso impide la felicidad. No. Lo que pasa es que, recuérdate que he dicho, la felicidad es armonía entre lo interno, que es la esencia, y lo externo. Bien. Es armonía. Porque yo parto de un principio filosófico, que es el principio de unidad. En filosofía, ustedes saben, todo es uno. Así es. Entonces, si todo es uno, entonces, principio de unidad, que usted lo refiere muy bien, el principio de unidad. Ahora, esa unidad, que es algo natural, yo digo que de ahí viene universo, que es una versión de la realidad, y de ahí viene humanidad, que es la unidad de los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un poder, recuerda, hay un grupito de personas que desde la antigüedad ha querido controlar todo, poder económico. Ese poder económico se ha adueñado de las cosas naturales. Las plantaciones, las minas, los ganados. Y yo digo que se ha adueñado de una palabra bonita, porque en realidad ellos se robaron lo que era de todos. ¿Me entiendes? Si tú te fijas bien, el hombre primitivo vivía libre. Claro. Cuando se hace sedentario, y ese sistema de que ellos vivían era comunista. Porque Marx no hacía nada nuevo, sino hay que volver al comunismo. Sí, la comunidad. La comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al ese hombre ser errante, cuando vuelve a su lugar de origen, los más astutos se dieron cuenta que la tierra daba fruto. ¿Y qué hicieron con la tierra? Bueno, en historia nos dicen que se apropiaron, se adueñaron, se la robaron. Se adueñaron de ella, de algo que era de todos. Y pasa con todo, con todas las cosas naturales, ha pasado ese asunto. Y eso es un poder, ese poder económico, dice usted, se ha adueñado de un bien que era de la generalidad. Y entonces usted dice, profesor, ¿qué impide la felicidad? ¿Qué interrumpe que la persona consiga la felicidad? Entonces usted presenta los poderes. Sobre todo el poder económico, que en vez de crear la unidad, crea la división. Pero mientras más divididos estemos, más fácilmente nos controla. Pero yo veo un problema. ¿Dónde está? No puede la persona, aún siendo pobre, ser feliz. No puede encontrar armonía en su vida. O sea, estamos expuestos a esto dependiendo de la felicidad. Pues yo pienso que la persona puede sentirse satisfecha y con sentido de vida, aún siendo desposeído, y hay personas que hasta renuncian para ser felices a bienes. Ahí tú tienes a San Francisco de Asís, porque no podemos entonces reducir la felicidad
y que no podemos ser felices porque seamos pobres, porque otros pero podría interpretarse ese sentido. Bueno, aclarar ese punto. No, por eso yo dije que la felicidad es armonía. Ahora, ¿por qué no se da esa armonía? Porque hay un grupo de personas que no le conviene la unidad. Mientras más divididos nos tengan, más fácilmente nos controlan. Porque esa es la función de ellos, controlar. Fíjate, por ejemplo, ¿por qué la familia, que creo que ustedes tocaron a ver el tema de la familia, los valores en la familia? ¿Por qué la familia ha dejado hoy día más de cultivar valores y cultiva más antivalores? No es porque los papás los quieran. Es que el poder económico ha entrado a los hogares a través de los medios de comunicación o del internet, como usted le quiere llamar. ¿Y quién te forma a los niños? No son los padres. Son los que dirigen el sistema. Fíjate que las películas, los muñequitos, ¿qué tú ves más ahí? ¿Valores o antivalores? Son antivalores. Y el niño va a absorber lo que tenga. Entonces, en vez de fomentar la unidad entre los hijos y la madre, porque el niño yo entiendo que se forma en los primeros 5 años. Ok. Y la madre o las madres muchas veces la sacan antes de tiempo. Antes de los 5 años. Y nos han convencido a todos que la mujer tiene que prepararse. ¿Y quién de ustedes está en desacuerdo con eso? Pero ¿dónde está el problema? Que la sacaron antes del tiempo del hogar. El niño no está formado bien cuando ya la madre no está con él. Lo dividieron. ¿Y cómo hicieron eso? Si al padre no le alcanza el sueldo, ¿qué tiene que hacer la madre? Ese es un tema muy importante. Pero esas cosas también se aseguran mediante leyes. Entonces introducimos poder leyes político para asegurar ciertas relaciones, ciertas cosas, ¿verdad? Que tendríamos. Mira, ese tema del poder económico está ahora en el tapete, en la farándula. Hay una artista y presentadora de televisión de nuestro país que ha dicho como un consejo a las mujeres que deben pensarlo muy bien a la hora de escoger pareja, porque la pareja no debe estar por debajo de ella en varios campos, dice ella, por ejemplo, intelectual, académico, pero hace énfasis en lo económico. Si tu pareja produce menos que tú económicamente, eso es conflictivo. Es decir, que el tema de la economía es importante, pero no se queda ahí. Hay otro, un actor dominicano, Peroso, acaba de decir que él terminó su matrimonio y la causa es la economía. Incluso dice él, la gente no se imagina el papel que juega la economía en una pareja o en una familia. Y entonces dice, mi pareja, que demandaba mucho porque era una reina de belleza y tenía que tener un estatus determinado, en un momento determinado yo no podía producir lo que ella demandaba y eso terminó con el matrimonio. Es decir, el fenómeno económico tiene una incidencia importante y ahora usted está diciendo, profesor, que el poder económico puede interrumpir el camino hacia la felicidad de las personas. Sí, eso y esos son entonces esos casos. Pero que mira, si vemos el plano político, al poder económico le conviene que en el poder político, sobre todo en la presidencia, esté no un presidente honesto, no un presidente con valores. Si tú te fijas a lo largo de la historia, incluso aquí, el presidente que podríamos decir que fue más honesto, ¿qué le pasó? Le dieron un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Y qué hacía él? Trabajar por el pueblo, para el pueblo y cumplir las leyes y esas cosas. Porque el poder económico tiene tanta fuerza que él actúa en relación con el poder político de 3 maneras. Si tú eres presidente y no está conmigo, golpe de Estado. Es una forma. Si tú no estás conmigo y eres presidente y tienes mucha fuerza, mucho arraigo en el pueblo, revolución interna. Es otra forma. Y la última forma, que es la más drástica, la muerte. Sí. Chávez lo querían matar. Sí, Allende. Pero a Kennedy, ¿quién mató a Kennedy? Un loco que andaba suelto, no. Poder económico. Porque el mismo Kennedy quería delatar, dar a conocer cómo funciona ese poder, que es más fuerte y que está detrás del gobernante. Y por eso ustedes ven que en un sistema como este, gente honesta
difícilmente te entren a la política. Profesor, no estamos siendo muy duros nosotros con el poder económico. Si nosotros perteneciéramos al poder económico, ¿tendríamos esa opinión? No, porque por ejemplo, el poder económico, cuando yo lo veo no es un empresario o una compañía, yo lo veo a nivel global. Recuerden que estamos en filosofía. Es un grupo de personas que controla el mundo. Y usted puede asegurar, bueno, yo puedo asegurar que está el gobernante en un país, pero por encima de él hay organismos más fuertes que él y que tiene que doblegarse muchas veces. Okay. Por ejemplo, el asunto de la pandemia. No hubo pandemia. Entonces, ¿cómo que no hubo pandemia? Es que usted lo que teníamos que buscar era pan, todo, y demia, pueblo. Entonces dice, pandemia es cuando la mayoría, o casi todo el mundo, está impactada por esa enfermedad. Y cuando usted compara la población mundial, ¿cuántos somos? Éramos en ese momento 7.000 millones de personas. Si usted calcula hoy día, yo creo que ni 1.000 millones de personas fueron infectadas o muertas por el virus. Digo, hay más porque ya la vacuna obliga a que se propague el virus, porque es una forma que se tiene. Entonces, como usted compara, no era la gran mayoría. Ok. No era ni siquiera el 50% de la población que estaba contaminada. Entonces no hay pandemia. Sí, aunque la pandemia puede ser la amenaza, ¿verdad? La amenaza generalizada. No, porque tú puedes... Yo creo que se toma en cuenta la cantidad de países involucrados y también de continentes. Sí. Es que la pandemia... No, y que se cambia la definición. No, la definición si reinante fue cambiada para convertir en pandemia una ¿Y quién adaptó, ¿quién adaptó el concepto? No fuimos nosotros, los intelectuales. ¿No me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese poder económico toma el control, entonces puede doblegar casi todo. La única forma de cambiar este sistema en el que estamos no va a venir de arriba, les dije. No va a venir del poder económico ni del poder político. Tampoco del poder popular, porque el pueblo... el pueblo te le pone un mono a cantar y la gente va a cantar lo que canta el mono, porque la gente no quiere entretenimiento. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿de dónde es que conviene que venga el poder? No es que el poder intelectual. El cambio del sistema que tenemos es del poder intelectual. Somos nosotros. Ya es la visión platónica, ¿verdad? Platón, el gobierno de los filósofos, el gobierno del alma racional, no del alma concupiscible ni de la irascible, sino de los filósofos. Pero ahí está el problema, que el poder intelectual y el mundo está dividido también entre todas estas partes. Los que andan en el tapete y los que están en los medios y todo, están a favor de ese sistema y de esos poderes. Bueno, y los que pudieran tener ideas de cambio para el bien común, no tienen la incidencia y no se le deja incidir en este sentido. Prácticamente estamos debatiendo con el profesor Domingo, ¿verdad? Aunque Domingo se ha especializado en este tema del poder. Hablamos del poder económico, del poder intelectual, del poder popular y del poder político. Yo no sé qué tratamiento le dimos al poder económico, si nosotros le dimos pau a la influencia que tiene para lograr la felicidad de las personas. A veces se dice que el dinero produce la felicidad y otras veces se dice que el dinero no produce la felicidad. No, pero yo creo que hay que aclarar ahí que cuando hablamos de poder económico, estamos hablando de un grupito de personas que tienen el control en el mundo. O sea, por eso te dice, un empresario, un industrial, tiene un poquito de ese poder, pero no toma la decisión final de hacia dónde se va a encauzar la humanidad. Se lo toma, es como una cúpula, para que usted, como una pirámide, y en esa pirámide de la cúpula está el poder económico, que son 2 o 3 personas, como ustedes y como yo, pero que actúan de manera secreta. Ok, una sociedad que comparte en mayor grado los recursos y los capitales, entonces... ¿Hasta dónde le conviene? Ajá. Pero tiene mayores posibilidades entonces de felicidad, porque hoy día se mide la felicidad. Por ejemplo, se habla de que en Dinamarca o de que en Finlandia hay un grado de felicidad. Hay unas firmas encuestadoras internacionales que miden el grado de felicidad.
por los países. Ellos no miden felicidad, miden bienestar. ok. Miden bienestar es una cosa Ok. porque se toman conceptos que no son propios para Ok. una cosa. Bueno. Porque si hablamos de felicidad, estamos hablando de esa satisfacción que hablábamos y esa unidad entre tu interior y tu exterior. Sí, exacto. Que no se puede medir con si tú solo tienes comida o Exacto. tienes acceso al agua O o seguridad, tienes electricidad y cosas. cosas así, ¿entiendes? Totalmente de acuerdo, así es. Porque eso entraría más en lo existencial. Así es. Pero así bueno, es. te decía que la única forma de cambiar el sistema es cuando el poder intelectual, entonces tome conciencia, o no tome conciencia, sino que use el conocimiento para el bien. Por eso le decía que el conocimiento tú lo puedes usar para el bien o para el mal. Porque dentro del poder intelectual está el intelectualo. Intelectualo. Intelectualo, que es la degeneración de la intelectualidad. En mi libro Al Paso de los Sabios, yo hablo del sabio y del sabichoso. Ah, bueno, ese sería. La degeneración del sabio, El sabioso. que El sabioso, que ese. aparenta y se vende y todo. Y venden todo su conocimiento. ¿tú me entiendes? Exactamente. Entonces, ahora cuando el poder intelectual se una al poder popular, es decir, al pueblo, y logre inyectarle como por ejemplo que el pueblo reconozca ese poder que tiene, entonces el pueblo puede hacer las revoluciones de las que estábamos hablando ahorita, esos cambios que mayormente el pueblo es que participa en Ven esos acá, pero cambios. en el marxismo a eso se une un elemento que una parte del poder económico se tiene que unir a eso también. Si le Porque hay que conviene. tener cierto poder económico para poder provocar también esas cosas. Imagínate, tú quieres incidir en los medios con tus ideas, pues se necesita detrás un poder económico que pueda propiciar eso también, para poder tú influenciar. Está retrocediendo. Sí, En ese sentido, no, y es una de las ideas del marxismo, que del mundo económico, de los que están, se unen en cierto momento con esos poderes populares para causar transformaciones también. No podría darse esta oportunidad. Sería solo una cosa entre intelectuales y el pueblo, entonces no habría tanto poder, pueden acabar con ellos, si no hay un poder también económico que lo sostenga. No, pero que, por ejemplo, ¿quién es quien encabeza la defensa del poder económico y político? Es la milicia. ¿Y el militar de dónde sale? La milicia es un instrumento, dice entonces, profesor, es un instrumento al servicio del poder El económico, poder económico. Entonces, pero el policía, el militar, ¿de dónde sale? del pueblo. ¿Es del pueblo? ¿Pero a Así quién es. defiende? ¿Eh? El senador, el diputado. ¿De dónde sale? Por lo menos a quién representa. No, ¿de dónde sale? Y sale, Es del aún pueblo, sale del pueblo. Sale del Ok, pueblo. ok. Y las leyes mayormente, ¿a quiénes benefician? Debiera ser al pueblo, ¿verdad? Debiera ser. Así es. Bueno, en un sistema democrático, cuando nació la democracia, con la misma calidad de ciudadanía para las personas, eso en Grecia, en la antigua Grecia, ¿verdad? En Atenas, se convirtió en un punto disruptivo en la historia. Rodeada de monarquías, con poder absoluto, que se entiende provenía de lo divino. Si Dios es el que le ha dado el poder al emperador o al rey para gobernar. Y de pronto en Grecia, profesor, sale una cantidad de personas diciendo, no, el poder radica en el pueblo. La gente es la que tiene calidad para decidir quién le va a dirigir, incluso para aspirar a dirigir. Entonces ahí se diría que se fortalece ese segundo poder del que hemos hablado, que es el poder popular, el poder de la gente. Y entonces, bueno, hay regímenes políticos y de gobierno en donde se entiende que la mayoría o el pueblo es quien determina. Por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa, se empodera la sociedad francesa y marcha contra el status quo y se lleva de encuentro el propio sistema monárquico y la oligarquía, y prácticamente los propios ideólogos terminaron también en la guillotina. Ya. Es decir, cómo el pueblo se empodera y asume el poder que tú, Daniel, decías. Incluso en la República Dominicana hemos tenido eventualmente
reflejo de empoderamiento popular que han generado control del poder, o influido por lo menos. Sí, es cierto. Y yo pienso, hoy en día nosotros vemos en el mundo, en nuestros tiempos, tantos movimientos, ¿verdad? Tantos movimientos que han surgido en el presente nuestro, que han transformado grandes realidades. Cuando el pueblo se empodera de una situación, nada lo detiene. Mira cómo cayó la Unión Soviética. Sí. De un día para otro, la gente saltando el muro de Berlín, yéndose de un país a otro y nadie podía detenerlo porque eran masas demasiado grandes, ya no se podía. Ya ningún ejército podía acabar así con millones de personas, ¿entiendes? Y así cayó todo un imperio ante nuestros ojos, ¿verdad? Cuando las masas se empoderan, hay un verdadero poder. Exactamente. Indetenible, ¿verdad? Pero las masas son masas, tienen que ser dirigidas. Y aquí estoy de acuerdo con Domingo, debe haber un poder intelectual que pueda sostener todo esto, pero debe haber algo de poder económico aquí también para poder hacer viable también todo esto. Porque solo con ideas y con el pueblo no se llega lejos si no hay también una base para la economía en todo esto. Bueno, es que yo decía ahorita que una cosa es el intelectual y otra cosa es el intelectual. El intelectual que va a usar el conocimiento para el bien, es decir, para beneficiar a la gran mayoría, mientras que el intelectual va a usar el conocimiento para el mal, va a beneficiar a la minoría, poder económico y político. Sí, sí. Ahora, ese poder intelectual, cuando toma auge, cuando esa masa, que por eso se le llama masa, porque la masa, el poder económico y político la moldean como ellos quieren, entonces necesita la chispa de la intelectualidad para poder entonces encauzarlo, porque después, ok, hicimos la revolución y todo, ¿cómo nos organizamos? Si la masa no sabe lo que quiere. Sí, sí, y la han sumergido, el poder económico sobre todo, la han sumergido en esa ignorancia, de que usted solamente se ocupe de las cosas materiales. Por eso muy bien Marx propone, vamos a crear un sistema donde las necesidades básicas, la infraestructura, para que entonces nos ocupemos de la superestructura. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí que yo digo que el intelectual entra fundamentalmente en iluminar, en guiar al pueblo, bueno, no guiarlo, sino como despertarlo, porque recuérdense que una de las cosas que tiene la filosofía es que despierta, despertadora. Estamos como dormidos en un sistema que beneficia a 2 o 3 personas y que desde la antigüedad ha pasado así. Y que ese sistema se ha mantenido porque cuando pasamos del comunismo al esclavismo, ese grupito de gente no solamente crearon las leyes a su favor y las urbes. Y las urbes son buenas y bonitas, con la finalidad principal de la urbe no era que usted viviera bien, Juan. No, era controlar al hombre primitivo que era nómada. Si usted vivía en Samaná y estamos aquí, ¿cómo lo hacemos venir? La ciudad. Usted se sentía protegido de que los bárbaros no lo iban a atacar. Y el muro, ¿verdad? Que la ciudad intramuro. Así es. Para usted entrar o salir, tenía que pasar por la puerta. Y sobre todo, esa manera de entrar a la gente era con mitos. Usted ha hablado del mitos aquí. Así es. ¿El mito qué es? La falsa explicación que se hace de la realidad. Si te quedas fuera de la ciudad, Daniel, cuando venga la noche, van a venir los dragones. Van a venir los lobos salvajes. Entonces, como tú no creías, el pueblo no sabía si era verdad o era mentira, ¿se llevaba de quién? De los que dirigían, ¿quién? El poder político y el poder económico. Profesor, Ernesto Cardenal, que era un gran intelectual, y Miguel de Escoto, que era también otro gran intelectual, sacerdotes además, por demás, guiaron en buena parte al pueblo y pudiera decirse que representaban el poder intelectual en la Nicaragua de aquella época y lograron empoderar a la población y a la gente de un sentimiento de libertad, que la gente se abalanzó en contra del gobierno tiránico que tenía ese país y logró desplazarlo y establecer un nuevo gobierno, el gobierno de los Ortega, ¿verdad? De Daniel Ortega.
no fue Cardenal el intelectual, ni fue Escoto el otro intelectual el que fue a gobernar, sino Ortega. Y entonces mire cómo ha devenido. Esos matices que hoy día observa el poder político y el gobierno nicaragüense, pudiera decirse que es entonces una descomposición o una degradación que se ha dado en un poder que tal vez ha tenido una génesis auténtica y pura. Ha perdido su esencia. Ha perdido su esencia. Porque, por ejemplo, la esencia del intelectual, del poder intelectual, como ya hemos dicho, es tratar de iluminar al pueblo con los estudios, la investigación. Si ya tú te pasas, por ejemplo, al poder político, tú tienes que asumir la esencia de ese poder, porque entonces no sería político. O, por ejemplo, si tú te pasas al poder económico, que es lo que estamos diciendo, por ejemplo, uno de nosotros que quiera mucho dinero, entonces pasaría al poder económico. Pero si ese poder económico, si esos recursos, tú no lo usas para el bien, para la mayoría, tú vas a beneficiar a la minoría. Y ellos, además de eso, no solo crearon leyes y todas esas cosas, como les he dicho, sino también la religión. Y hay que aclarar que una cosa es la fe y otra cosa es la religión. Sí. Aunque pueden ir de la mano. Porque la fe es muy personal, está en nuestro interior y no sabemos qué tanta fe usted tiene. Pero la religión es una institución creada por humanos. Con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de organizar, yo diría más atrapar. Porque, por ejemplo, en definitiva la religión, lo que te decía, sobre todo en la antigüedad, es que tú tienes dos caminos, el bien y el mal. Pero si te agarras el mal, ¿qué va a pasar? Va para el infierno. ¿Pero qué tú tienes que hacer? ¿Tú me entiendes? Sí, entonces, sí. El poder económico ha sabido jugar a lo largo de la historia, porque ellos se van como sucediendo. No crean que el poder económico es nada más ese grupito que está ahora, no. Es como que ellos vienen de generación en generación, pasando de un momento a otro. Y se van sucediendo, se van como comunicando. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para mantener a la gente subyugada? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y así se va pasando de un momento a otro. Profesor, ¿por qué los intelectuales no son ricos? ¿Por qué no hay una mezcla entre el poder intelectual y el poder económico? ¿Por qué hay esa distancia con frecuencia? Incluso un tratamiento desdeñoso desde la intelectualidad al poder económico y al dinero. No, Juan. Han habido intelectuales que han sido ricos. Por ejemplo, Platón. Usted ha hablado que la filosofía nació con el ocio. Platón, el filósofo, nació porque tenía tiempo, o sea, tenía todas sus necesidades básicas cubiertas y se dedicó entonces a filosofar porque podríamos decir tenía tiempo para eso. Pero no es que hay no es como una división, una inamarvesización entre uno y otro, no. Lo que pasa es que el poder económico lo que ha vivido es de la desgracia de la mayoría. Y le ha creado desgracia a la mayoría, le ha creado necesidades. Por ejemplo, si tú te fijas en el río Sama, el poder político y el poder económico sabe que el río crece cada cierto tiempo, porque tú dejas que la gente construya ahí. Sí, y las cañadas. Se va a inundar, ¿y qué va a hacer el pueblo? Pedirle ayuda a quién. Al poder político. Y sobre todo al poder económico, porque el Estado lo que tiene son recursos. Y el Estado con recursos solamente no funciona con divisas. Entonces tiene que ir a los grandes organismos internacionales. Muy bien. Y que le conviene la corrupción porque lo que decía, si Daniel es corrupto, se robó todo el dinero, cuando venga Juan, que presidente necesita recursos, ¿y qué va a pasar? Juan tiene que ir a esos organismos a pedir prestado. Yo quisiera acentuar un elemento cuando mencionamos el poder o el derivado de poder religioso, vamos a decir así, porque no se pone como un poder, sino como un subpoder, sí. digamos así, que está al servicio, diría tú, del poder económico, pero no, la religión a través de la historia ha estado en una parte y en otra. Ha sido un aliado del pueblo y ha sido también parte de un régimen. O sea, la religión en sí no pertenece a un poder determinado, sino que eso va a depender de las condiciones y el tipo de sociedad. Porque mira, aunque hoy en día, aunque el comunismo quiso acabar con la religión en Rusia, la religión siguió dentro del régimen y ha sobrevivido, y ahora Putin se alía de nuevo con la religión, ¿entiendes? Porque no es, digamos, un poder determinado para un grupo. Puede ser
que grupos dentro de la religión se alíen, pero que otros también no. O sea, yo pienso que el error incluso de la izquierda ha sido atacar a la religión. Eso ha sido uno de los grandes errores y creo que Putin lo está reconociendo al reconocer de nuevo el papel de la religión en la sociedad. ¿Entiendes? Sí, no, porque en la religión entonces habría que ver la diferencia entre la jerarquía y el pueblo creyente. ¿Tú me entiendes? Que una cosa es la jerarquía es la que toma la decisión y es la que guía al pueblo creyente, porque eso hay que decirlo también. O sea, cuando yo hablo de la institución de la religión, fíjate que mayormente la religión, la jerarquía, en este caso, se ha aliado al poder económico y al poder político. Eso depende. Mira, tú tomas un país como Brasil o en América Latina. Muchas de las jerarquías de los países han estado parte del pueblo. Tú coges cardenales en Brasil, obispos, Helder Cámara, Lord Scheider, todo. Una jerarquía ligada y trabajar Casaldal. Es que son algunos. Pero que te cuidado digo, si él te menciona ahora 20 del otro lado. Que no es exacta, pero es lo que yo te digo, que a nivel de la religión no podemos directamente, no está destinada ni determinada a estar aquí o allí, sino que está en toda la sociedad, digamos, en ese sentido. Sí, porque yo por eso dije una cosa es la fe y otra cosa es la religión, por eso establecí esa separación desde el principio. No, pero eso está claro, pero él sabe muy bien, él se está refiriendo a la religión, no es a la fe. Pero, bueno, es a la religión que se está refiriendo. Es que si la religión es un instrumento del poder económico para dominar a las masas, si ese es el planteamiento, y Daniel está diciendo, no es así, porque la religión y la jerarquía de la religión también se alía con la clase popular para desarrollar un pensamiento de salvación, por ejemplo, la Iglesia Católica que llamó a combatir a Somoza, a todos los creyentes, cómo entonces se va a enfrentar al poder, y fue a nivel de jerarquía, a nivel de decisión y todo también, porque es que hay momentos en que la religión y ahora está en prisión ni a nivel de jerarquía tiene que estar ligada a un régimen. Pero cuidado, puede estar cuidado si el profesor te dice que en El Salvador el obispo Romero fue, dicen algunos, abandonado por su compañero de la jerarquía. Es que Daniel está hablando de 2 o 3 personas que han defendido al pueblo, pero es que la mayoría de los jerarcas, no solo de una religión, sino de las distintas religiones. No, es la religión en sentido general. Exactamente. Entonces, la mayoría de los jerarcas se han aliado al poder económico. Porque, por ejemplo, ¿a quiénes fueron que atacaron? Al poder político. Porque ese poder político, hay que ver si no le convenía, entonces a la religión. Qué barbaridad. Esa parte queda entre. Se nos va el tiempo. Cuando está el tema en su mejor momento. Mira, qué interesante está esto. Y esto echa mucha luz, ¿verdad?, para nuestros amigos televidentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, sobre un tema que hay que seguir reflexionando sobre él. Y sobre todo, que ustedes deben cuestionarse a la luz de esto también, sobre qué nosotros podemos hacer para cambiar la sociedad. Exacto. ¿Cómo podemos nosotros potenciar tu cuota de poder? La cuota de poder que tiene cada uno para convertirnos en pueblo y causar grandes cambios que favorezcan a todos o a la gran mayoría, ¿verdad?, del pueblo y de la gente. Bueno, qué pena, ¿eh? Al profesor le quedaron todavía muchos temas, incluso debía hacer una síntesis general de su teoría. Yo creo que tendrá que volver otra vez por aquí, profesor Domingo, para que desarrolle y redondee su tema. Ahora solo nos resta agradecerle, muchas gracias por compartir con nosotros esta dialéctica, y a ustedes, amigos, invitarles para un próximo encuentro de dialéctica. Muchas gracias. Luego.